Hola, hoy vamos a estar viendo en esta clase otros dos grupos de antibióticos que son las tetraciclinas y las lincosamidas. Ambas, el mecanismo de acción que tienen es inhibir la síntesis proteica, ¿sí? Y dentro de los antibióticos que inhiben la síntesis proteica, vamos a encontrarnos con, por ejemplo, los aminoglucósidos, que son los únicos que son bactericidas dentro de este grupo, y además de las tetraciclinas y las lincosamidas que vamos a ver hoy, con los macrólidos, el cloranfenicol y el linezolid, que como les digo son todos bacteriostáticos. Las tetraciclinas son un grupo de antibacterianos de amplio espectro, de hecho tenían el mayor espectro conocido para los antibióticos, pero justamente el extenso uso y además el hecho de que son una de las familias de antibióticos más antiguas, o sea, el uso durante mucho tiempo hizo que cada vez este espectro sea más reducido, ¿sí? Se haya acotado cada vez más. Son fármacos siempre de segunda elección, tanto por los problemas de toxicidad, ¿sí? Los efectos adversos que producen, como también por la resistencia que presentan. Y esta resistencia no solo es por el uso clínico que les digo que tuvo desde hace tiempo, sino porque también a las tetraciclinas se las utiliza en ganadería para el engorde de animales y también en los alimentos para las mascotas, para los perros y los gatos, se usan las tetraciclinas para conservarlos mejor y evitar que se pudran, ¿sí? O sea que todo esto hace que nosotros estemos casi permanentemente en contacto con tetraciclinas y esto es lo que genera o aumenta todavía aún más la resistencia, no solo el uso clínico, sino también el uso en ganadería y en veterinaria. En cuanto a la clasificación, tenemos a las tetraciclinas de primera generación, que son todos compuestos naturales derivados de un hongo, que es el Streptomyces. En 1948 la primera en ser sintetizada fue la clortetraciclina. También tenemos a la demeclociclina y a la oxitetraciclina. En cuanto a la segunda generación, ya hablamos de derivados, ¿sí? De hecho, la tetraciclina, que es la droga patrón, la que da el nombre a este grupo de antibióticos, y la aminociclina son derivados de la clortetraciclina. La doxiciclina y la metaciclina son derivados de la oxitetraciclina, y luego en la tercera generación ya son mucho más nuevos este grupo de fármacos. Como único representante tenemos a la tigeciclina, que es un derivado de la minociclina. En cuanto a las tetraciclinas de primera y segunda generación, está bueno clasificarlas así también según la duración de acción. Tenemos a tetraciclinas que van a tener una duración de acción corta, de 6 a 8 horas, como la tetraciclina, que además de ser, como les digo, la droga patrón, la que le da el nombre, es importante que sepan que es una droga muy hidrosoluble, ¿sí? Luego tenemos también a la clortetraciclina y la oxitetraciclina. La clortetraciclina está en cursiva porque no se comercializa acá en Argentina. Luego tenemos a las de acción intermedia, 12 a 16 horas, ninguna disponibles acá en el país, que son la demeclociclina y la metaciclina. Y las de acción prolongada, 16 a 18 horas, sí muy utilizadas aquí, doxiciclina y minociclina son los fármacos más liposolubles, ¿sí? O sea, empezamos con la más hidrosoluble, que es la tetraciclina, y finalizamos con las más liposolubles, que son doxi y mino. ¿Cómo es el mecanismo de acción de las tetraciclinas? ¿Sí? Actúan, como les dije, la síntesis proteica, actúan inhibiendo la síntesis proteica a nivel ribosomal. Para esto, tienen que ingresar, ¿sí?, a la bacteria. ¿Cómo lo hacen? En gram negativos, recuerden que tienen que atravesar la membrana externa. Entonces, las menos liposolubles, como es el caso de la tetraciclina, van a atravesar esta membrana externa a través de porinas. Y las más liposolubles lo hacen directamente por difusión simple. Lo que hacen es comenzar a concentrarse en el espacio periplásmico. Y de hecho quedan concentradas por un atrapamiento iónico. Pero lo que necesitamos es que pasen del espacio periplásmico al citoplasma. ¿Cómo sucede esto? Por un mecanismo de transporte activo con gasto de energía, ¿sí? ¿Esto qué hace? Ingresa tetraciclina, al comienzo el ingreso es muy rápido y luego se enlentece con el tiempo. Por un mecanismo no conocido, a medida que las tetraciclinas se concentran dentro de la bacteria, ¿sí?, hay una disminución a la permeabilidad a la salida de las mismas, ¿sí? Es por esto que esta gran concentración, obviamente, de tetraciclinas resulta terminando tóxica para la bacteria. ¿Cuál es el sitio específico de acción? Es la subunidad menor del ribosoma, o sea, la 30S. Se unen a esta subunidad
en el llamado sitio A, ¿sí? ¿Y qué hacen en este sitio A? Bloquean estéricamente, o sea, ocupan el lugar del aminoácido ARNT. De esta manera, el aminoácido ARNT no puede ser incorporado al complejo ribosoma ARNM y se detiene la síntesis proteica, ¿sí? O sea, no pueden incorporarse más aminoácidos a la cadena peptídica en crecimiento y se interrumpe la síntesis. Además, lo que tienen las quinolonas es que van a quelar al ion magnesio, y el magnesio es indispensable para la integridad del ribosoma. O sea que esto también contribuye como mecanismo lesivo, ¿sí? En esta bacteria. Son bacteriostáticas, no producen la muerte, sino que impiden el crecimiento bacteriano. Tienen varios mecanismos de resistencia descritos las tetraciclinas, ¿sí? Por un lado, la pérdida en la capacidad de concentración. Esto se puede dar, por ejemplo, en las que utilizaban las porinas para el ingreso, por una disminución en la síntesis de porina que impida que las tetraciclinas ingresen a la bacteria, o por directamente una vez que ingresaron, se produzca una salida masiva de las mismas a través de bombas de extrusión. Puede haber también una mutación, una modificación en el sitio blanco que en realidad genera una proteína que se une al ribosoma e impide que la tetraciclina se una a este sitio A, ¿sí? Porque como que directamente protege, encapsula el ribosoma e impide la unión de la tetraciclina. Y también puede haber inactivación enzimática, o sea, se pueden producir enzimas como las beta-lactamasas, pero que en este caso lo que ataquen sea el núcleo de las tetraciclinas. ¿Qué es lo importante de esta resistencia? Que puede ser cruzada entre los distintos fármacos del grupo. ¿Cómo es el espectro de las tetraciclinas? Como les dije, era amplio, ¿sí? En cuanto a lo que son gérmenes positivos, ¿sí? Gram positivos, tenemos al estafilococos, a los streptococos, que tienen una sensibilidad variable a las tetraciclinas. Pueden ser sensibles, como no. Bacilos positivos, como Listeria y Corynebacterium, sí continúan siendo sensibles. En cuanto a los gram negativos, Neisseria gonorrhoeae, Klebsiella, Shigella presentan resistencia variable, ¿sí? Lo mismo que a los positivos pueden haber casos donde sean sensibles, puede haber casos en donde no. Pero Brucella, Haemophilus, Vibrio cholerae y Neisseria meningitis continúan siendo extremadamente sensibles a las tetraciclinas, ¿sí? Al igual que Helicobacter pylori, de hecho las tetraciclinas se pueden usar en el esquema para erradicación, y los intracelulares, ¿sí? Que recuerden que son micoplasma, ureaplasma, ¿sí? Gérmenes que en general los antibióticos naturalmente no tienen acción, o sea que es muy importante saber cuáles son los antibióticos que tienen acción sobre los intracelulares. Además presentan acción sobre anaerobios como Actinomyces, Propionibacterium acnes, de hecho las tetraciclinas se pueden usar para el tratamiento del acné, contra espiroquetas como Borrelia y Treponema pallidum, contra micobacterias como Mycobacterium marinum, son altamente efectivas también contra riquecias, ¿sí? Amebas tienen acción supuestamente sobre esta amoeba histolítica, y protozoos, ¿sí? Si se acuerdan, la doxiciclina era la que se usaba en la profilaxis para el Plasmodium falciparum. Todo esto hace que, además de actuar en bacterias, obviamente actúen sobre otros reinos, como son parásitos, ¿sí? Y también, bueno, parásitos tanto amebas como también protozoos. Esto hace que tengan el sello de amplio espectro, ¿sí? ¿Cómo es la farmacocinética? En general, la absorción de la tetraciclina, que es hidrosoluble, es bastante baja, pero la absorción de la aminociclina y la doxiciclina, que son liposolubles, es buena, es alta. Más allá de que sea buena o mala, la absorción, sí, la biodisponibilidad oral de estos fármacos se va a modificar con alimentos o con otros fármacos. ¿Por qué? Porque las tetraciclinas, al igual que las quinolonas, son quelantes de cationes divalentes. O sea que lo mismo, ¿sí? Si nosotros damos concomitantemente las tetraciclinas con alguna sal de hierro, ¿sí? O con algún antiácido, se forma un complejo inabsorbible, no tiene acción ni un fármaco ni el otro. Lo mismo, bueno, con comidas, ¿sí? Siempre separar la comida y la toma de otros fármacos por lo menos 2 horas antes o 2 horas después de la toma de las tetraciclinas. Se distribuyen ampliamente en tejidos y en líquidos corporales. Las liposolubles tienen excelente concentración y llegada a lo que es lágrimas y saliva. Presentan alta unión a proteínas plasmáticas, atraviesan placenta, lo cual va a ser un problema porque son muy tóxicas,
y atraviesan barrera hematoencefálica sin necesidad de que las meninges estén inflamadas. La tetraciclina se excreta activa, así como es hidrosoluble, por vía renal, un poco también por vía biliar, pero el resto, o sea, como son liposolubles, se van a excretar por una mezcla de riñón, bilis, pero sobre todo por bilis, siguiendo un circuito enterohepático, ¿sí? Que esto también va a repercutir en las interacciones. Esto es para que vean de todas las tetraciclinas que tenemos comercializadas acá, de segunda y tercera generación, lamentablemente tenemos solo administración oral de tetraciclinas, ¿sí? Si bien en otros países existe la administración parenteral, intramuscular o intravenosa, acá en Argentina no. La oxitetraciclina acá la tenemos solo por vía tópica en spray nasal. Pero fíjense como para resumir todos estos parámetros farmacocinéticos, ¿sí? La biodisponibilidad, que obviamente es mayor para las liposolubles, lo mismo que la vida media, recuerden que la vida media y la duración de acción era mayor para las liposolubles, que se excretan más que nada las liposolubles por bilis, ¿sí? A pesar de que hay un poco ahí por vía renal, y obviamente pasa lo contrario con las hidrosolubles y con la tetraciclina, que más que nada se excreta por vía renal. Efectos adversos. ¿Por qué es que dijimos que eran fármacos de segunda línea y que tenían elevada toxicidad? Bien. Por empezar, uno de los efectos adversos más frecuentes de las tetraciclinas son a nivel del aparato digestivo. Pueden causar náuseas, vómitos, digastralgias, ¿sí? Hasta en un 15% de los pacientes. E incluso en pacientes que tienen una toma bastante prolongada de tetraciclinas y están en decúbito permanente, pueden llegar a causar ulceraciones esofágicas. Son fármacos muy irritantes, ¿sí? Irritan todas las mucosas con las que van a entrar en contacto. Además, pueden causar alteración de la mucosa oral y faríngea con sobreinfección micótica y disbacteriosis intestinal. Está descrita la colitis por pseudomembranosa por Clostridium difficile, y la verdad que con el uso que le damos hoy a las tetraciclinas es raro de ver. Hepáticos. A nivel hepático, las tetraciclinas pueden causar desde ictericia hasta necrosis, ¿sí? Generando un cuadro de degeneración grasa súbita que puede culminar con la muerte por insuficiencia hepática en muy poco tiempo. Esto no se sabe por qué, pero es más frecuente en mujeres embarazadas, o sea que ya tenemos una razón más para contraindicarlas en embarazadas, ¿sí? O sea, atravesaban placenta y encima ahora sabemos esto. Y se cree que está relacionado porque también impiden la síntesis de proteína en las organelas, en las mitocondrias. Y se cree que este efecto puede estar relacionado con la hepatotoxicidad, ¿sí? Pero hay que estar muy atento a manifestaciones de toxicidad hepática en pacientes que estén consumiendo tetraciclina. En tejidos calcificados, las tetraciclinas, como les dije, son quelantes de cationes divalentes, como las quinolonas, aman los tejidos calcificados, sobre todo los tejidos calcificados en desarrollo. Entonces, a nivel de los dientes pueden causar hipoplasia del esmalte o pigmentación dentaria, que se evidencia con estas manchas amarronadas, que son permanentes, son irreversibles, una vez que aparecieron no se van más. Y en las uñas también pueden causar unicólisis, pero también puede causar pigmentación. A nivel de lo que es embriotoxicidad, por eso les digo que están más que contraindicadas en embarazo, pueden causar efectos sobre los tejidos calcificados, generando trastornos del desarrollo óseo, ¿sí? Malformaciones, y bueno, obviamente también estos niños van a nacer con, o van a expresar una talla baja luego de su nacimiento. Renales. Las epitetraciclinas, ustedes dirán, ¿qué son las epitetraciclinas? Son las tetraciclinas envejecidas. ¿Qué quiere decir esto? Son tetraciclinas que ya pasaron su fecha de vencimiento. Todos los fármacos tienen en el blister, en la caja, la fecha de vencimiento. Esto es muy importante, no se debe consumir los fármacos pasada la fecha de vencimiento. En el caso de las epitetraciclinas, de las tetraciclinas envejecidas, si se consumen puede llegar a causar un cuadro símil síndrome de Fanconi, que recuerden que es una afectación renal grave, con poliuria, con pérdida de fosfatos. Más allá de si las tetraciclinas están envejecidas o no, a nivel renal también pueden causar uremia prerrenal, porque son fármacos al inhibir la síntesis proteica antianabólicos naturalmente, ¿sí? Entonces puede esto generar un desbalance en el nitrógeno y producir una uremia prerrenal. Y además pueden causar un síndrome de diabetes insípida nefrogénica. De hecho, la demeclociclina, que es una de las tetraciclinas que no se comercializa acá en el país, es la que se usa, o sea, en el tratamiento como indicación de la secreción inadecuada de ADH.
Seguimos con efectos adversos. Puede llegar a causar las tetraciclinas hipertensión endocraniana benigna, que eso se conoce con el cuadro de pseudotumor cerebral. ¿Por qué pseudotumor? Porque tiene todas las manifestaciones clínicas, como si hubiera un tumor, que es eso lo que está generando la hipertensión endocraniana, pero en realidad no hay un tumor, ¿sí? Tanto este cuadro como el vértigo, que el vértigo más que nada lo produce la minociclina, que es una tetraciclina liposoluble, por ende tiene excelente llegada al oído, son reversibles, ¿sí? Una vez que se suspende la administración de las tetraciclinas, revierten ambos cuadros. Fotosensibilidad. La fotosensibilidad puede ir desde un eritema hasta una quemadura franca en las zonas expuestas de la piel, ¿sí? Al sol. Esto es muy importante, al igual que con las quinolonas vamos a tener que advertirlo, vamos a tener que evitar que la persona se exponga al sol durante y después del tratamiento, ¿sí? Dejar de pasar unas semanas después del tratamiento, porque pueden ser graves. Hay que tener mucho cuidado con el uso concomitante de otros fármacos que de por sí causan fotosensibilidad, como puede ser de los que ustedes vieron la grisofulvina, todo lo que sean los retinoides, bueno, ni hablar las quinolonas, ¿sí? Para no potenciar este efecto. Pueden causar reacciones de hipersensibilidad, son mucho más raras, ¿sí? Estas pueden ir desde rash hasta reacciones graves como anafilaxia. Pueden causar efectos adversos también más raramente a nivel hematológico, pero son más frecuentes en los tratamientos crónicos y no son típicos de ver. Y recordar sí que la administración por vía intramuscular es muy dolorosa y que la administración por vía intravenosa causa tromboflebitis. Esto por lo que les dije, las tetraciclinas son irritantes por cualquier vía que se administren, ¿sí? Muy irritantes al entrar en contacto con las mucosas. Interacciones. Farmacocinéticamente se va a alterar la absorción de las tetraciclinas y de los compuestos que contengan calcio, magnesio, hierro, los antiácidos, ¿sí? Por ejemplo, las sales de hierro. Recuerden que son quelantes, o sea que se forma un complejo inabsorbible entre ambos fármacos y no se absorbe ninguno de los dos. Por eso recuerden siempre 2 horas antes, 2 horas después de las comidas y de cualquiera de otra toma de algún otro fármaco. Con los inductores hepáticos, como el fenobarbital, la fenitoína, la rifampicina, estos inductores van a cortar la vida media de las tetraciclinas, o sea que habría que ajustar dosis. Farmacodinámicamente van a reducir la acción de los antibióticos bactericidas, ¿sí? Ellos ya saben ustedes, los bactericidas reducen la acción de los bactericidas. Pero yo les había dicho que había una única excepción de uso de bactericida con bacteriostático. Bueno, esta es la clase donde se ve la excepción, que es el uso de aminoglucósidos bactericidas con las tetraciclinas bacteriostáticas en la brucelosis, ¿sí? En general se usa una combinación de streptomicina por el lado de los aminoglucósidos y acá de doxiciclina. Única asociación, ¿sí? Bactericida, bacteriostática, y se supone que es porque la doxiciclina podría llegar a evidenciar un efecto levemente bactericida en esta patología. Pero bueno, única excepción. Daño renal obviamente se puede llegar a potenciar con otros nefrotóxicos, ¿sí? Cuidado con la vitamina A y los retinoides, porque pueden potenciar todo el efecto a nivel de lo que es la hipertensión endocraniana, y también todo lo que sean las reacciones de fotosensibilidad que vimos. A nivel de la flora intestinal, reducen la oxidación, ¿sí? La síntesis de la vitamina K, o sea que cuidado porque pueden promover hemorragias por anticoagulantes orales, y reducen la eficacia clínica de los anticonceptivos orales. Recuerden que se excretan siguiendo, se eliminan siguiendo un circuito enterhepático, ¿sí? Como los anticonceptivos orales. Entonces son los antibióticos que más van a interaccionar con los anticonceptivos, y siempre una mujer que esté recibiendo tratamiento con tetraciclinas y consume anticonceptivos tiene que utilizar un método de barrera. ¿Qué contraindicaciones van a tener las tetraciclinas? Bueno, como siempre, a la cabeza hipersensibilidad, insuficiencia renal o hepática, pero severas, si no simplemente se ajusta dosis. Embarazo y lactancia, fíjense que son categorías D por esta afectación que tienen sobre los tejidos calcificados y pueden generar malformaciones. En menores de 8 años, porque todavía no tiene una calcificación completa de los dientes y puede generar estas manchas, ¿sí? O la hipoplasia del esmalte, y el tratamiento simultáneo con retinoides, porque justamente pueden potenciar varias toxicidades que vimos, y recuerden que
las tetraciclinas le dije que se puede usar en el tratamiento del acné como los retinoides, ¿sí? O sea que nunca eso va a ser de manera simultánea. Indicaciones, ¿para qué sí podemos usar las tetraciclinas? Recuerden que es, en general, fármacos de segunda línea, ¿sí? Pueden resultar útiles para el tratamiento de infecciones por clamidia, un germen intracelular, ¿sí? Para la citacosis que produce, para el tracoma, para las neumonías, que recuerden que son las famosas neumonías atípicas, ¿sí? Las que no están causadas por neumococo. Para lo que sea el tratamiento de riqueza, como puede ser la fiebre bu o el tifus, de micoplasma, otro intracelular, ¿sí? Las famosas, acá tenemos justamente las uretritis y las no gonocóxicas. Son muy útiles las tetraciclinas en lo que es la enfermedad de Lyme, ¿sí? Que está causada justamente por una espiroqueta por Borrelia. Les dije, se pueden usar para el tratamiento del acné severo y también de la rosácea, nunca concomitantemente con retinoides. También para tratar cólera, recuerden lo de la brucelosis con los aminoglucósidos, el linfogranuloma venéreo y para el tratamiento de la erradicación del Helicobacter pylori, que recuerden que continúa siendo sensible a estos fármacos. También se pueden utilizar por vía tópica para procesos infecciosos de la piel. ¿Sí? Pueden venir en cremas o lociones las tetraciclinas. Profilaxis. No solo tenemos tratamiento, sino también profilaxis. Podemos erradicar el estado portador del meningococo con la aminociclina. Recuerden que es la más liposoluble, tiene buena llegada a saliva, ¿sí? A lágrimas, entonces es la indicada para esto. Y el paludismo. Recuerden que acá si una persona va a viajar al exterior, a zonas donde justamente haya paludismo, se le indica la doxiciclina. Efectos adversos, perdón. ¿Qué efectos terapéuticos van a tener que no estén relacionados con enfermedades infecciosas, o sea, que no sean antibacterianos? Tienen un efecto antiinflamatorio, después también inhiben la lipasa y la colagenasa, promueven la cicatrización de heridas y por ende pueden utilizarse en, por ejemplo, la rosácea, en la colitis ulcerosa, en la artritis reumatoidea y para generar pleurodesis, ¿sí? O sea, para sellar la pleura en patologías donde ustedes ya saben que no queda nada para hacer, hay derrame pleural constante, bueno, se puede sellar la pleura con las tetraciclinas. Y esto es para recordarles que son sustancias irritantes, ¿sí? Entonces, si yo la pongo en contacto con la pleura, eso enseguida va a sellar. Vamos a hablar de las gliciciclinas, que eran las tetraciclinas de tercera generación. La droga patrón, y la única que tenemos por ahora, es la tigeciclina, que recuerden que era un derivado del amino. Fue aprobada por la FDA en 2005. Es un fármaco muy nuevo. La farmacodinámica es la misma que la de las tetraciclinas, o sea, del resto de las de segunda y de primera generación, o sea, que continúa siendo una droga bacteriostática, pero lo bueno es que consigue superar las resistencias habituales a las tetraciclinas, como podían ser, como vimos, las bombas y la protección de los ribosomas, y por ende todavía no se vio la resistencia cruzada entre la gliciciclina y el resto de las tetraciclinas. ¿Cómo es el espectro? El espectro está más que nada orientado, si bien, a la resistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene acción sobre el Staphylo aureus meticilino resistente, sobre los streptocoagulasa negativos, también sobre streptoneumoniae penicilina resistente, sobre lo que es Enterococcus fecalis y Faecium vancomicina resistentes. En cuanto a lo que son los bacilos gram negativos, tiene acción sobre Acinetobacter, ¿sí? Sobre todo lo que sea Stenotrophomonas maltophilia, E. coli, Klebsiella pneumoniae, sobre todo estos gram negativos que nosotros decimos son productores de beta-lactamasa, ¿sí? Los famosos, no solo, o sea, son productores de beta-lactamasa, pueden ser productores de beta-lactamasa de espectro extendido, ¿sí? Los famosos BLE, o sea, que pueden presentar resistencia a varios de los antibióticos que forman parte del grupo de los beta-lactámicos. Salmonella, Shigella, también tiene acción sobre anaerobius, sobre Bacteroides fragilis, pero de Clostridium solo sobre Clostridium perfringens, y mantiene la acción sobre los intracelulares. ¿Sí? Como ven, es un espectro abocado a la resistencia, ¿sí? Ya sea esta por parte de los cocos positivos o de los gram negativos.
La tigeciclina tiene una escasa biodisponibilidad oral y por eso solo se encuentra disponible para ser administrada por vía endovenosa. Tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, un alto volumen de distribución y atraviesa también la barrera placentaria. El 60% de la dosis administrada se elimina por heces, siguiendo también excreción biliar y circuito enterohepático, y un 30% restante por orina. La vida media es de 40 horas, lo que nos obliga a tener que utilizar dosis de carga. ¿Qué efectos adversos va a tener la tigeciclina? Fíjense que respeta bastante lo de las tetraciclinas, ¿sí? Alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Excepcionalmente puede generar pancreatitis, aumento de la amilasa, de las transaminasas y de la bilirrubina. Puede generar exantema cutáneo con prurito, más raramente anafilaxia, y bueno, siempre continúa siendo irritante, flebitis. La única precaución, ¿sí? Porque la única interacción que le conocemos descrita hasta el momento es que prolonga el tiempo de protombina. O sea que hay que tener cuidado de coadministrarla con los anticoagulantes orales, ¿sí? Porque vamos a justamente hacerlo ir de rango, que es lo que nunca queremos con los anticoagulantes. Y hay que ajustar la dosis en caso de insuficiencia hepática severa. ¿Para qué vamos a usar la tigeciclina? Para infecciones de piel y partes blandas e infecciones intraabdominales complicadas, únicamente con comprobación mediante cultivo de que sea por gérmenes susceptibles. O sea, podemos estar hablando de cualquiera de estos gérmenes que vimos, ya sea positivos o negativos resistentes, pero por eso, como estamos hablando ya de resistencia, tenemos que hacer un cultivo previo, un cultivo con un antibiograma previo. La tigeciclina no se indica empíricamente. No es que en el hospital aparece una infección nosocomial complicada y podemos decir hasta que tenga el resultado mientras le voy poniendo, ¿sí?, la infusión de tigeciclina. No, siempre es con cultivo y antibiograma previo. El costo es alto, obviamente es un fármaco muy nuevo y muy efectivo, y esto es una alimentación junto con la falta de acción que tiene la tigeciclina contra Pseudomonas. Fíjense que les nombré un montón de gérmenes resistentes, pero no a Pseudomonas. Es por esto que tampoco lo podemos usar en tratamientos empíricos. Porque si el germen intrahospitalario que está causando alguna de estas infecciones es la Pseudomonas, yo la voy a seleccionar. ¿Sí? O sea que es un fármaco excelente, siempre y cuando su sensibilidad esté demostrada previamente por cultivo. Contraindicaciones, fíjense que mantiene bastante la de las tetraciclinas, ¿sí? Hipersensibilidad, embarazo y lactancia, y niños menores de 8 años. Vamos al segundo grupo de hoy, a las lincosamidas. Las lincosamidas incluyen dos antibióticos. La lincomicina, que fue aislada de un hongo, ¿sí?, en 1973, y el derivado semisintético, la clindamicina, que es la única que se utiliza hoy en día en la práctica clínica. El mecanismo de acción es, ya igual esto se los había dicho, por eso estar en la misma clase, también inhibe la síntesis proteica, pero interactúa con la subunidad mayor, con la 50S. Igual hace lo mismo que la tetraciclina. Se une acá en el sitio A de lo que es la subunidad 50S e impide que se incorpore el aminoácido RNT a este sitio. Por ende, es un fármaco que lo que impide es la formación del complejo de iniciación, ¿sí?, la síntesis peptídica, y por ende es bacterioestática. ¿Cómo es el espectro? El espectro de la clindamicina es amplio, ¿sí? Dentro de lo que son las bacterias va a actuar sobre todo sobre gram positivos aerobios, como puede ser Staphylococcus aureus. Puede llegar a tener acción sobre el Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿sí? En general sí tiene acción sobre el meticilino sensible. Esto igual obviamente siempre debe ser comprobado previamente con cultivos. También tiene acción sobre Streptoneumoniae, Piógenes y Víridas, sobre Corynebacterium diphtheriae, y también presenta acción sobre anaerobios. De hecho, la clindamicina tiene una importante acción sobre el género de anaerobios, como es el Propionibacterium, todo lo que sea el género Peptostreptococcus, Clostridium, pero no difficile, Actinomyces, Bacteroides y Fusobacterium. Con bacteroides pasa lo mismo. A veces podemos encontrar que Bacteroides fragilis es sensible a la clindamicina y a veces no, ¿sí? Depende mucho del medio. Pero fíjense, Clostridium, excepto difficile, acá vamos a tener un problemita que vamos a estar seleccionando al difficile. ¿Sobre qué otros gérmenes puede tener acción? Nocardia, Plasmodium falciparum,
Pneumocystis jirovese y Toxoplasma gondii, ¿sí? Obviamente es de amplio espectro, fíjense que tenemos parásitos, hongos, ¿sí? No queda nadie acá. Así que es amplio, a pesar de que las bacterias gram negativas aerobias no son sensibles, ¿sí? La clindamicina no tiene acción sobre ellas. Farmacocinéticamente, a ver, la clindamicina se puede administrar por vía oral, por vía intravenosa, por vía intramuscular y también por vía tópica en óvulos, por ejemplo, vaginales o también en lociones y geles. Tiene una biodisponibilidad oral alta, una alta unión a proteínas plasmáticas, no llega a atravesar la barrera hematoencefálica, ni siquiera si las meninges están inflamadas. Sí se distribuye bien en todo lo que es tejido óseo y sinovial, incluso a barrera placentaria, pero es categoría B. Tiene una eliminación hepática, de hecho se metaboliza a nivel del citocromo 3 a 4 y una excreción biliar, ¿sí? La mayoría de la clindamicina se excreta de manera biliar. Una vida media muy corta de 3 horas, que bueno, no se va a modificar obviamente la insuficiencia renal, pero teniendo en cuenta esto, sí es la insuficiencia hepática. ¿Qué efectos adversos va a presentar la clindamicina? Más frecuentemente, diarrea, náuseas y vómitos. Más gravemente, superinfección intestinal, ¿sí? O sea, esta disbacteriosis. Como ven ahí, es el actinobacteriano que presenta con mayor incidencia colitis pseudomembranosa. Una excelente acción sobre anaerobios, hay muchos anaerobios en la flora gastrointestinal, y el tema es que no sobreedificha, entonces lo selecciona muy rápidamente. Así que el fármaco con el que mayor incidencia hay de colitis pseudomembranosa es la clindamicina. También puede causar bloqueo neuromuscular, hay que tener mucho cuidado con otros fármacos que tengan el mismo efecto, como los aminoglucósidos, obviamente miastenia gravis. Hipersensibilidad, puede dar rash, urticaria en casos raros, farmacodermias como el Steven Johnson, así que también recuerden que a estos pacientes siempre se les da pautas de alarma para que consulten rápido si ven alguna manifestación a nivel de la piel. Pueden generar aumento reversible, ¿sí?, de las transaminasas, granulocitopenia o trombocitopenia, y obviamente dolor en el sitio de aplicación intramuscular y tromboflebitis cuando se administran por vía endovenosa. ¿Qué interacciones va a presentar la clindamicina? Inhibe el metabolismo hepático de fármacos que se metabolizan por el citocromo 3 a 4, ¿sí? Como por ejemplo, les puse la digoxina y la teofilina, que son justo dos fármacos que tienen un rango terapéutico muy estrecho y que sería muy peligroso que aumenten sus concentraciones plasmáticas. Farmacodinámicamente puede llegar a antagonizar los efectos de los macrólidos, el cloramfenicol y el linezolid. ¿Por qué? Porque también son inhibidores de la síntesis proteica que actúan sobre la subunidad mayor, sobre la 50S. O sea que si se une uno, no se va a unir el otro. Por lo que les dije, los curares u otros fármacos causen bloqueo neuromuscular, potencian el efecto de los anticoagulantes porque piensen que es necesaria la flora para mantener la acción de la vitamina K, y reduce obviamente la eficacia de los anticonceptivos orales, no solo por la flora, sino porque también se elimina activamente por vía biliar. ¿Qué contraindicaciones tiene la clindamicina? Hipersensibilidad, ¿sí? Antecedentes de colitis pseudomembranosa, hay que tener mucho cuidado de esto y preguntarlo antes de administrarla, y la insuficiencia hepática severa. Recuerden que si no, se ajustaba la dosis, pero ya en la severa no la podemos utilizar. ¿Para qué sí la vamos a utilizar? Infecciones, ya sean estas abdominales, ginecológicas, pulmonares, que estén causadas por anaerobio. Como les digo, es uno de los antibióticos que tiene mayor acción contra anaerobios después del metronidazol. También se puede usar en infecciones de piel y partes blandas, en osteomielitis y artritis séptica. Acá es muy importante ver, por ejemplo, si el germen involucrado en estas patologías es el SAMR, si hacemos un cultivo y sabemos que es sensible, podemos utilizar la clinda. Infecciones de la vía aérea superior en pacientes alérgicos, sobre todo en pacientes alérgicos a beta-lactámicos, ¿sí? Cuando hay por ejemplo, un absceso a nivel de la faringe, ¿sí? O sea, y el paciente se sabe que es alérgico a beta-lactámicos, podemos utilizar la clindamicina. En acné y vaginosis bacteriana, que en general ahí se usa por vía tópica, así como les dije, pueden ir en lociones o en geles y óvulos vaginales.
Tratamiento de segunda línea para pneumocitis girovesi, vamos a ver cuál es el de primera línea, y recuerden que se puede utilizar en la corioretinitis por Toxoplasma gondii, y puede utilizarse para tratar el paludismo cuando estén contraindicadas las tetraciclinas. Por ejemplo, si yo le tengo que dar una doxiciclina a una mujer que está embarazada, como sé que no la voy a poder utilizar porque es categoría D, podría utilizar como hay profilaxis la clindamicina, ¿sí? Bien, eso es todo. Muchas gracias y espero que les sirva la clase.